Ahora aquí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, en el versículo 13 al versículo 17, nos dice la palabra de Dios: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a el rey. Voy a poner esto porque da medio frío. Ahora sí, mi drawers. Se encogió un poco. ¿Sabe? A Pedro nos estuvo hablando en el versículo 11 de que somos nosotros extranjeros y peregrinos. Y luego nos estuvo diciendo que nos debemos abstener por lo cual de los deseos carnales, los deseos que batallan con nuestra alma. Hay una guerra. Ahora, la apologética más poderosa, más efectiva, la apologética es la defensa del cristianismo. La apologética más efectiva que existe es la vida del cristiano. Es el testimonio del cristiano. Usted podría prepararse de mil maneras para poner una defensa del cristianismo con Biblia, con historia, con arqueología, con ciencia, pero si su vida no dice que Dios es verdadero, que Jesucristo vive verdaderamente y puede transformar la vida de una persona, nadie le va a creer. Porque la mejor manera de hablarle al mundo, de demostrarle al mundo que Dios es verdad y que Jesucristo cambia, transforma, revoluciona las vidas, es siendo ejemplo. Y eso es algo que toda la Biblia ha hablado. 1 Timoteo 3, del 1 al 13, 1 Timoteo 4, 12, 1 Timoteo 5, 9 al 11, 1 Timoteo 6, 17, 19, Tito 2, 8, sin mencionar los evangelios y las otras cartas paulinas, como Tito, capítulo 2, versículo 6, versículo 8, incluso Santiago dice en el capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, porque las obras, tu vida, tu comportamiento es lo que da evidencia. Impactas a la gente cuando te escuchan, sí. Impactas a la gente cuando saben tus gustos, con ver tu actitud, al saber los valores que tiene, al darse cuenta la gente dónde usted invierte su dinero, su tiempo, sus esfuerzos, sus talentos. Usted puede impactar a las personas de esa manera. Usted impacta a las personas cuando las personas voltean a ver su familia, cuando las personas voltean a ver las decisiones que usted toma, las prioridades como usted las acomoda, cuando usted cuando la gente lo ve de la manera que usted responde en los altos y bajos de la vida, no nomás cuando las cosas van chidas y chéveres, pero cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, y ante todo ese cambio de circunstancias, usted impacta a la gente. Eso es lo que la palabra de Dios nos venía diciendo. Ahora, en el versículo 13, nos es más específico Pedro con respecto a cómo debemos impactar a la gente. Y el versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Primero y más importante es que no se nos debe olvidar cuál es la razón, por qué debemos de vivir una vida correcta, una vida agradable, por qué debemos de comportarnos bien, por qué debemos de tener buenas obras. Y la Biblia dice, por causa del Señor. La motivación para portarte bien es Dios. La motivación no debe ser
el que dirán, o el hermano o la hermana. En realidad la motivación debe ser Dios. Si Dios está en nuestras vidas donde debería estar. Porque con nuestra vida, cuando verdaderamente reconocemos a Dios, ¿quién es? ¿Quién es Dios? ¿No? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo se comporta Dios? Cuando realmente conocemos a Dios, entonces lo queremos nosotros honrar con nuestra vida. Nosotros queremos adorar a Dios con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Reconocemos que la adoración no nomás es durante el servicio, pero la adoración en realidad es todo tu estilo de vida. Tú entonces pones a Dios en lo alto, lo levantas como un estandarte, como una bandera. Por eso tú entonces te das cuenta que eres un embajador y lo representas bien a Dios. Por eso dice aquí, por causa del Señor. Ese es el primer motivo. Es la única motivación, pues, en realidad. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ahora aquí algunas personas dirán, pastor, acabamos de hablar de que somos extranjeros y advenedizos, de que vamos de gira, de que no estamos de este país, de que no somos de este mundo, de que no somos de este gobierno, de que no pertenecemos a la tierra. Ahora está diciendo que debemos de someternos a toda institución humana. Pues si no somos de aquí. Bueno, aunque eres extranjero, eres ciudadano del cielo, eres residente de la tierra. Y mientras residas en la tierra, tienes que obedecer a la autoridad que Dios puso en la tierra. Y entonces aquí está diciendo, sométete. Fíjense, muchas características de los cristianos. Aquí nos está dando otra. Un verdadero cristiano no es un rebelde, no es un quejón, no es un chillón, no es uno que está levantando a la gente para rebelarse. Un verdadero cristiano es alguien que se somete, Algunas personas, sobre todo en nuestro mundo hispano, sobre todo aquí en Santa Fe y en Albuquerque, muchas personas de repente se ponen de rebeldes y inician sus propias iglesias porque son rebeldes y se creen buenos líderes. Bueno, un buen líder nunca es un rebelde. Un buen líder primero aprende a seguir órdenes, a sujetarse, a someterse. Y aquel que no puede sujetarse jamás va a poder liderear. Así de simple. Ahora, en el cielo nos damos cuenta nosotros que hay rangos. La palabra de Dios menciona diferentes tipos de ángeles, de habitantes en el cielo, como los arcángeles, querubines, serafines y demás. También la palabra de Dios nos menciona que entre los demonios hay rangos. Ahí Efesios 6 menciona varios de ellos, de los demonios. También hay rangos. En el trabajo hay jefes. Hay jefes y depende del tamaño de su compañía. Muchas veces hay rangos. Está el dueño, está el gerente, está el supervisor y está el jefe de línea. Hay rangos también en los trabajos. En la casa, en el hogar, hay liderazgo. Está papá y mamá. Jefes. Todo organizado por Dios. En la iglesia también. El Señor ha puesto pastores, diáconos, líderes de ministerios. Bueno, fíjese nomás, si en el cielo hay rangos, entre los demonios hay rangos, si en el trabajo hay rangos, si en la casa hay rangos, aún en la iglesia hay también autoridad, pues en la sociedad también hay un orden. También hay un orden y al cual te debes de someter. Te debes de sujetar. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo 13 en adelante, sométete ya sea al rey como a superior, versículo 14, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es que Dios fue el que instituyó la autoridad. Toda autoridad viene de parte de Dios. No hay autoridad si Dios no la permitió. Si entre los demonios hay autoridad es porque Dios lo permitió la autoridad. Si en el mundo hay autoridad es porque Dios permitió esa autoridad. Y si usted puso aquí en el versículo 14 dice, y a los gobernantes como por él enviados. Como por él, está hablando de Dios.
Toda autoridad viene de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, por ejemplo, el Nuevo Testamento, en este momento que la iglesia está pasando por cosas medio raras, es importante darse cuenta cómo Dios permite esa autoridad, aunque sea considerada mala autoridad. Cuando usted lee, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, le podría poner casi cualquier profeta durante y después del cautiverio. Pero usted se da cuenta, tantito antes del cautiverio y después del cautiverio, que aún esos gobernantes, esos líderes, fueron puestos por Dios, esos que estuvieron amagando y tratando mal a Israel, ya sea Babilonia, ya sea Siria, ya sea Asiria, ya sea Egipto, en su tiempo, todavía siglos mucho más antes. El profeta Habacuc habla de todos estos que iban a venir a invadir, pero dice también bien claro que Dios es el que está usando a todos estos tipos de reyes para hacer su voluntad. Todavía en el Nuevo Testamento, cuando vemos de Herodes y de Pilato, la palabra de Dios en Hechos, cuando está predicando, Pedro dice bien claro que Dios todo eso lo planeó desde su anticipado consejo, conocimiento, porque Dios pone al rey y no lo pone por ser buen rey siempre, no lo pone por ser buen jefe, lo pone porque lo usa para sus propósitos. Y aquí la palabra de Dios nos dice, sométete. Dios es el que pone el rey. Miren, Romanos capítulo 13, comenzando el primer versículo, dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Si bien usted se ha dado cuenta que cuando en el trabajo le toca un mal jefe, sí se pasa malos ratos, pero también crece su paciencia, también aprende a controlarse, a dominarse. Cuando en cualquier lugar le toca a una persona que es difícil de tolerar, difícil de soportar, que es mal líder, que no se comunica bien, que le falla aquí, que le falla allá, se da cuenta que sí, a pesar de todo lo que sufre con esa persona como líder, usted se está puliendo y cada vez se está mejorando. Y le estoy hablando en términos muy humanos, lo que podemos ver a corto, así, con nuestra vista tan corta. Pero atrás de todas las cosas siempre hay un propósito, y el que pone toda autoridad, según la Biblia, incluso Romanos 13, es Dios. Ahora, Pedro está escribiendo no en tiempo de que les estaba yendo bien rico. Pedro escribe esta carta de 1 Pedro en tiempo de tiranía y de opresión contra los cristianos. Entonces, si algo estaba atormentando a los cristianos en ese momento, si algún deseo interior traían, si algún malo comportamiento estaba a punto de salir, era vengarse o desquitarse o levantarse en contra de este gobierno opresor. Y justamente a eso le tira Pedro y les dice, en ese tiempo de opresión, sométanse al rey y a los gobernadores. No es cosa fácil. No es cosa fácil. No sé cuál presidente usted haya tenido que considera el mejor presidente, ya sea de este país o de otro país donde usted ha estado. Bueno, es muy fácil someterse cuando es buen presidente, cuando es buen gobernador. Pero en el caso de Pedro y de la carta que se escribe, no era así, había mucha opresión. Ahora, Pablo mismo, que fue el que escribió Romanos y que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo mismo fue perseguidor de los cristianos y tenía autoridad. Cuando era conocido Saulo de Tarso, cuando era conocido traía cartas de autoridad para corretear a los cristianos. Él sabía, Pablo conoció la autoridad, no desde el lado de víctima, pero de opresor. Y aún Pablo desde ese punto de vista, y ahora que está aquí desde opresor y ahora que está como víctima, dice, sométanse a toda autoridad superior. Es cierto, mientras más corre el tiempo, parece que es más difícil encontrar buenos presidentes, buenos gobernadores. Mientras más avanza el tiempo, nos damos cuenta que
Cada vez esos líderes buscan cosas que no agradan a Dios, cosas que no son morales, que no son éticas, cosas que a lo mejor los hace a ellos engrandecer sus bolsillos o su popularidad. Tienen motivaciones que no son justas, pero aún así la palabra de Dios nos dice, sométase. Yo le he hablado que ellos estaban en el tiempo de Nerón, vino Claudio, otro emperador, estuvo mal, después vino Tito, otro emperador, estuvo mal, mucho emperador romano vino, se quitaba uno y venía otro, y todos era malo para los cristianos, malo para los cristianos. Y aún así Pedro y Pablo dicen, sométanse. Mire, brothers, aquí la palabra de Dios nos dice, volviendo a Romanos 13, en el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, parece usted medio rebeldón, ¿no? Dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Este es Romanos 13, del 1 hasta el 5. Tenemos mucha rebeldía en el día de hoy y la verdad que nos damos cuenta que los valores como de respeto y de someterse a las autoridades comienzan en la casa. Si por ejemplo hoy tenemos a jovencitos y a niños, a adolescentes, pero si en su casa usted no les haya enseñado a respetar las autoridades, esta predicación no va a cambiar la mente del niño, va a seguir siendo un rebelde. Va a seguir siendo un rebelde. Y eso es lo que pasa, esos niños rebeldes, llega un momento donde se enfrentan con las autoridades y se sienten que son las princesitas y que nadie las debe tocar y que son el príncipe y azul y que a mí me admiras y me respetas y yo tengo más derechos que tú. A tal manera que se meten en problemas con la autoridad. Sienten el día de hoy muchas personas que ellos tienen todo el derecho de hacer lo que se les da la gana. Pueden meterse a tiendas y robar de montón de jovencitos, ¿Y cómo lo hacen? Simplemente porque no se someten a la autoridad. Y usted dirá, pero escucharon al pastor predicar. Es que no empieza en la iglesia, debe empezar en la casa. Y si un hijo no se sabe someter a sus padres, no se va a poder someter a un policía tampoco. Así de sencillo. Soy muchos padres que tienen hijos rebeldes y se ríen y dicen, ay mi hijo, su hijo va a ver cómo le va a dar sufrimiento, porque lo que ahorita son sonrisas, muy pronto van a ser lágrimas. Entonces eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Sométete, porque no en vano llevan la espada. Por algo traen la espada. Y esta sociedad cada vez se está deteriorando más, porque el principio de someterse no se está enseñando en las casas. Se está desvaneciendo, se está desapareciendo. Entonces, llega el momento donde vienen las consecuencias. Y es asombroso, porque aún en ese momento de consecuencias, muchos de estos jovencitos todavía dicen, qué injustos, qué injustos. A mí, yo tengo bien grabado en la mente aquella hermana de la iglesia que pasó en una zona escolar, ¿a cuánto está la velocidad en una zona escolar durante? Pues ella pasó a 35, 40, algo así. Y la paró la policía y le dio una multa grande. Y me acuerdo cuando nos platicó a mi esposa y me dijo, era un policía racista. No era racista, ibas muy recio en una zona escolar.
extrañamente buscamos aún en el momento de falla una excusa. ¿Por qué yo estoy bien y él estuvo mal? En lugar de admitir, no podemos, porque esas criaturas que crecieron y ahora son adultos, están ciegas para ver sus propios actos y no pueden entonces ver las consecuencias de sus actos porque no quieren ser responsables, porque se les enseñó que ellos están por encima de todas las cosas. Entonces es a donde está yendo la sociedad. Y de repente tenemos a criminales haciendo actos criminales, recibiendo el castigo de la ley, y luego de repente vemos un montón de gente protestando en las calles porque este criminal recibió el castigo de la ley. En ese lugar es donde estamos. Así que yo le aviento un consejo. Es bueno que aconsejemos a nuestros hijos, que los eduquemos a someterse desde ya. Sométete. Porque quien va a sufrir van a ser sus hijos y luego usted. Incluso en la cárcel. Hemos conocido a varias personas que han entrado a la cárcel y cuando le estoy a la prisión, cuando le estoy diciendo personas, no le estoy diciendo personas bonitas, le estoy diciendo personas que viven, tienen una vida de delincuencia. Y, por ejemplo, en la cárcel, aquí en Estados Unidos, en la prisión, en Estados Unidos, si alguien que entra en la cárcel, sin importar su raza, nada, pero si se atreve a decirle a otra persona punk, esa persona ya le faltó el respeto y por lo tal ya le dieron cuello. Aún dentro de la cárcel intentan ya ellos respetarse. Y me acuerdo una persona que estaba pasando tiempos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué andaba tan asustado? ¿Por qué tuvo que renunciar del trabajo, irse a esconder? Pues porque se atrevió a decirle a uno en la cárcel punk. Y entonces se lo querían echar plato varios, ¿no? Y entonces hay otras palabritas que usted ha escuchado por ahí que son en inglés, que son gachas, pero hay unas que los lastiman más que otros, parece ser a los que están en la prisión, ¿no? Entonces es el respeto, es el someterse y luego son las consecuencias. Bueno, entonces como un ejemplo con nuestros hijos en la casa, bueno, las mamás están muy impuestas a decirle a sus hijos que no. No te lo doy, o no vas. Y al ratito sí se lo da y sí va. Entonces, ese jovencito, esa jovencita, ese niño, esa niña, supo que se puede salir con la suya si insiste. Y aprende a salirse con la suya si insiste. Aprende a salirse con la suya. Porque cuando la mamá le dice que no, si sigue insistiendo, al ratito va a ser que sí. Y esa misma actitud se la lleva al mundo. Y entonces hay muchos problemas. Hay otras ocasiones que le dicen, te voy a pegar cuando lleguemos a la casa. Nunca les pegan. Llegan a la casa y nunca hay consecuencias. La próxima vez que lo amenaza le dice, te voy a pegar. El chabelito, la niña ya sabe. ¿Qué me va a hacer? Pone su cara así toda de miedo, de Halloween y todo, pero no me hace nada. Entonces le estoy dando ejemplos nomás de aquí, ¿no? Hay que someternos a la autoridad. Es muy importante. Tito capítulo 3, versículo 1, también nos dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y ahorita estamos generalizando la autoridad. Si quiere hablar de autoridad nomás de padres e hijos, pues podemos ir a Efesios 5, ¿no? A Éxodo 20 y otros versículos que se dirigen exclusivamente para la autoridad en el hogar. Bueno, sigamos la palabra de Dios, brothers, en el versículo 15 de Primera de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. A través de los años hemos escuchado a varias personas, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber qué es lo que quiere Dios en mi vida? Bueno, hay algunos versículos muy clarotes que le dicen, como 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es
la voluntad de Dios. Ahí está. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Ahí está, das gracias en todo. Hay versículos como Romanos 8 que le dice, renueva tu entendimiento para que sepas cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y luego están versículos como el que acabamos de leer, versículo 15, 2 de Pedro, capítulo 2, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Aquí está, dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay muchas personas que se dicen que son cristianas, muchas personas que dicen que son cristianas. Usted y yo vemos sus vidas y sabemos que no son cristianos. Sabemos que no son. Aunque de vez en cuando van a una iglesia, aunque incluso participen de alguna actividad en la iglesia, al ver sus vidas nosotros nos damos cuenta que no son cristianos. No solamente, no le estoy diciendo que son cristianos rebeldes, le estoy diciendo no son cristianos. El cristiano busca hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo, sujeta tus deseos carnales, los deseos carnales que batallan contra ti. ¿Sabe? Cuando nosotros nos rebelamos, se la voy a desmenuzar un poquito más. Cuando nosotros nos rebelamos, casi siempre es porque sentimos, nos da como una aromita de injusticia. Como que sentimos injusticia. Y entonces nos levantamos como que, ay, no están siendo justos conmigo, no me están tratando bien, no me están dando mi lugar. Cualquier cosa, o incluso un niño, le dice a un niño, saca la basura, luego injusticia, porque yo y no mi hermano, tu hermano tiene 2 meses. Y así siente injusticia a veces el niño, por eso se rebela. Lo mismo con nosotros, por eso nos rebelamos, porque huele a injusticia. Y entonces, pero el cristiano, brothers, el verdadero cristiano no está buscando esa justicia terrenal. El verdadero cristiano busca la justicia divina, la justicia de Dios, la verdadera. La rectitud es una palabra de justicia cuando queremos traducir justicia, que se está refiriendo a la justicia de Dios, como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa palabra justicia está rectitud, hacer lo correcto, aunque te duela, aunque sea injusto para ti. ¿Cómo perdonar? No es justo perdonar, porque si me la hizo, que me la pague. Sí, pero haz lo correcto delante de Dios. Pero no es justo, no es justo humanamente, pero sí es justo divinamente. Entonces las personas dirían, pues, alguien te agrede, defiéndete. Es más, yo creo que muchos de aquí así traen ese pensamiento, todavía están cableados así, debido a que nos falta el crecimiento o verdaderamente nacer de nuevo. Te agreden, defiéndete, saca las uñas, como mi brother, el coreanito, dijo, sacan las uñas. Saca las uñas. Pero la palabra de Dios dice bien claro, Lucas capítulo 6, versículo 29, el que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Entonces, fíjate, no checa la justicia del mundo con la justicia de Dios. No checa. Entonces, ya con eso nos mataron la rebeldía. Se acabó la rebeldía. Diga, qué caray, apenas me iba a ser rebelde. Sí. Algunos dirán, bueno, pero es tu enemigo. Al enemigo hay que destruirlo, hay que hacerlo garras. Es la mentalidad que nos enseñan hasta las películas. Todo está con ganar, con victoria, con éxito. Destrózalos, despázalos, elimínalos, aniquílalos, desaparécelos del mapa. Pero la palabra de Dios dice, no, si son tus enemigos, según Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 44, dice, ámalos, ama a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien con los que te aborrecen, oran por los que te ultrajan y los que te persiguen. Se dan cuenta que no es la justicia, entonces, ¡pum!, a mí iba a ser rebelde y yo iba a darles en la torre a los enemigos. No puede porque es cristiano, es cristiano.
El cristiano siempre es conocido porque vive una vida que agrada a Dios, no porque se levanta en armas. Si el cristiano quiere hacer una revolución, no va a ser con balas y con trancazos, va a ser con la palabra de Dios y con amor y con buen comportamiento. Y es lo que verdaderamente el mundo necesita. Y algunos dirán, pues el gobierno es malo. Ahorita lo estamos viviendo. El que todavía no se dé cuenta que este gobierno es malo, pues no sé dónde está viviendo, ¿no? Pero el gobierno es malo, diríamos. Así que levántate y haz protestas y camina por las calles y enójate y grita y... ¿Sabe qué? Me pusieron muy poco tiempo. Le voy a decir una cosa. ¿Sabe que a Pablo es conocido por predicar el evangelio? Y en el tiempo de Pablo habían injusticias. Por ejemplo, a la mujer no se le daba el lugar. Por ejemplo, a los esclavos pues, los trataban bien gacho. Y aún así Pablo es conocido por predicar el evangelio. Pablo pudo decir, vamos, vamos mujeres, levantémonos, vamos, que les den voz y voto. Y se le hubieran echado al plato y hubiera muerto Pablo como un activista, no como un apóstol de Jesucristo, o un liberador de los esclavos, no como un apóstol de Jesucristo. Le doy un ejemplo, usted ha oído de Martin Luther King Jr., era un negrito, ¿sí saben o no? Martin Luther King Jr., aquí en Estados Unidos lo conocen mucho. Hacen hasta un día feriado para él. Bueno, Martin Luther King es conocido como activista, ¿sí o no? Sí. Es activista, se levantó y peleó por los derechos de la raza negra y órale, y se lo echaron a plato. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben que Martin Luther King era un pastor cristiano con su doctorado? Muy pocos. Casi nadie sabe eso. Porque no se dedicó a predicar a Jesucristo, se dedicó a otra cosa. En realidad el cristiano, brothers, en general, está enviado no para levantar huelgas y hacer protestas, está enviado para cambiar los corazones, cambiar el mundo de un corazón a la vez. Un corazón a la vez, con nuestra actitud. Por eso la palabra de Dios aquí nos dice, no te levantes, dice, honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. ¿A quién le puede faltar el respeto? A nadie, no nos da chance de nadie. O sea, ni la suegra cabe aquí. Dice, honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey, a todos, un comportamiento bien chido para todo el mundo. Ya por último, pues usted dirá, bueno, si hay un momento donde nos debemos de rebelar contra el gobierno, ¿no? Sí hay, no me puedo ir sin dejarles esto. Si hay un momento donde usted tiene que dar a conocer que sus prioridades están bien en orden. Y eso nos lo pone en Hechos capítulo 5, versículo 29, cuando los apóstoles dijeron, miren, cállense, no prediquen a Jesucristo y les va a ir bien, no nos metemos en broncas. Pero no prediquen a Jesucristo, y los apóstoles siguieron predicando a Jesucristo, aunque la autoridad les dijo que no predicaran a Jesucristo. Y luego vienen y se las hacen de todos. ¿Qué pasó? ¿En qué quedamos? Le dicen. Y le contesta Pedro en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si hay un momento donde tal vez alguien le va a decir no vayas a la iglesia, no leas la Biblia, no ores, no alabes, no adores, estás en la cárcel, no debes de cantar, no debes de orar, o a lo mejor le van a decir no prediques a Jesucristo, no compartas su palabra, usted tiene que entender, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces va a poder impactar el mundo. Porque la gente que lo ve es impactada. O positivamente o negativamente. Somos de otro mundo, pero mientras estamos residentes aquí en este mundo, debemos de someternos a la palabra de Dios. Así que para que sus hijos no tengan bronca, enséñeles a someterse. Muy importante. Vamos a ver.